Bien, vamos a hablar el día de hoy de un importante poder del Estado. Estamos hablando del poder legislativo. El Estado tiene tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, que lo representa el presidente de la República, el poder legislativo, que lo representa el Congreso, y el poder judicial, que lo representan los jueces. O sea, el Estado tiene tres poderes del Estado, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Vamos a ver en este caso cuál es la importancia del poder legislativo. Ya hemos dicho que el poder legislativo lo representa el Congreso de la República. ¿Qué es el poder legislativo entonces? El poder legislativo es un órgano del gobierno central. Órgano del gobierno central que representa a la nación. Por eso se dice que los congresistas representan a la nación y el Congreso forma parte del gobierno central. El poder legislativo es considerado un poder del Estado. ¿De qué se va a encargar el Congreso de la República? Se va a encargar de dar leyes, pero no solamente dar leyes, también modificar las leyes, derogar las leyes, o sea, eliminarlas e interpretarlas, ¿no? De eso se encarga el poder legislativo, ¿no? Dar leyes, modificar las leyes, derogar las leyes e interpretar las leyes. O sea, la función que cumple el poder legislativo es una función de legislar, o sea, elaborar leyes, ¿no? Cumple una función legislativa, ¿no? Y de control político, porque puede citar a una autoridad del gobierno central para que explique, por ejemplo, algún problema de corrupción, ¿no? Y es ahí donde el Congreso tiene esa potestad, ¿no? De supervisar, ¿no? A cualquier autoridad del gobierno central que haya cometido, por ejemplo, algún delito de corrupción. Características del poder legislativo. En la actualidad, estamos hablando ahora, porque antes, ¿no? En el año 80 había dos cámaras, ¿no? Ahora hay una sola cámara. O sea, consta de una sola cámara. Una cámara única. ¿Cuántos congresistas conforman el Congreso? 130 congresistas. Antes era 120, pero a partir del año 2011 ya son 130 congresistas. ¿Cuánto dura el cargo de congresista? El cargo de congresista dura tan igual como el cargo del presidente de la República, ¿no? Hablamos de 5 años, ¿no? O sea, el cargo de un congresista dura 5 años. ¿A quién representan los congresistas? A la nación, ¿no? Entonces, si yo te preguntara, ¿a quién representan los congresistas? A la nación. Ahora, no están sujetos a mandato imperativo, ni a interpelación, ¿no? Como por ejemplo los ministros, ¿no? Los ministros sí pueden ser interpelados, ¿no? Por parte del Congreso. Los congresistas no. Ahora, el ser congresista
es un mandato que recibes del pueblo y no puedes renunciar. O sea, es un mandato irrenunciable que no puedes renunciar. Ahora, ¿qué requiero yo para ser congresista de la República, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ser peruano de nacimiento. ¿Qué más? Ser mayor de 25 años. ¿Qué más? Gozar del derecho de voto, o sea, derecho de sufragio. ¿Qué más? Estar inscrito en la RENIEC, ¿no? En el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, ¿no? Esos son los requisitos para ser congresista, ¿no? Ser peruano de nacimiento, ser mayor de 25 años, gozar de derecho de sufragio y estar inscrito en la RENIEC. ¿Qué función tiene el congresista? Hay que recordar que el congresista tiene una función que es a tiempo completo. No es solamente en la mañana o en la tarde, no. La función del congresista es a tiempo completo. Entonces, como está a tiempo completo, está prohibido desempeñar cualquier cargo, profesión, oficio, ¿no? Durante las horas de funcionamiento del Congreso. O sea, el congresista es a tiempo completo. Si él es abogado, por ejemplo, no puede ejercer su carrera de abogado siendo congresista, porque el ser congresista es siempre, ¿no? A tiempo completo. Está prohibido eso, ¿no? Por eso dice, la función del congresista es a tiempo completo. Está prohibido desempeñar cualquier cargo o profesión durante las horas de funcionamiento del Congreso. Mientras funcione el Congreso, el congresista no puede dedicarse a otra actividad. Está prohibido por ley y la Constitución. Ahora, el congresista no puede ejercer otra función pública, ¿no? O sea, no puede ser miembro del Tribunal Constitucional, no puede pertenecer a la Corte Suprema siendo abogado, no. Solamente la única función que puede desempeñar el congresista en paralelo, o que también puede aceptar, es la de ministro de Estado. Nada más. No puede desempeñar otra función más la de ministro de Estado. ¿Qué responsabilidades tienen los congresistas, por ejemplo? ¿Qué responsabilidades tienen los congresistas? No pueden ser procesados, ¿no? Ni presos, sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, ¿no? Lo que se llama la inmunidad parlamentaria. Ellos gozan de inmunidad parlamentaria, sea el caso de un delito flagrante. ¿Qué delito flagrante? Que se encuentre en ese mismo delito a esa persona. Ahora, el congresista puede ser sancionado, pero no puede exceder de 120 días. ¿Qué más? No está sujeto a mandato imperativo ni a interpelación, como sí puede hacer, te dije, los ministros de Estado. ¿Cuánto dura el periodo parlamentario? ¿Cuánto tiempo está un congresista? 5 años, ¿no? Es el tiempo de duración en el cargo, 5 años, ¿no? Sin opción a reelección inmediata. Ahora, dentro de cada periodo anual, existen los periodos de sesiones o legislaturas también, dentro del Congreso. ¿Qué periodo de sesiones hay en el Congreso, ¿no? Por ejemplo, el periodo anual de sesiones, el periodo ordinario de sesiones, el periodo extraordinario de sesiones. El periodo anual de sesiones comprende del 27 de julio
hasta el 26 de julio del siguiente año. El periodo ordinario de sesiones abarca el primer inicio 27 de julio y termina el 15 de diciembre, y el segundo inicio el 1 de marzo y termina el 15 de julio. También están los periodos extraordinarios de sesiones, que son sesiones que se realizan en periodos anteriores o posteriores, ¿no?, a los periodos ordinarios de sesiones, ¿no? Entonces, hay 3 periodos de sesiones, mira. El periodo anual de sesiones, el periodo ordinario y el periodo extraordinario. ¿Cuáles son las funciones del Congreso, ¿no? ¿Qué función cumple el Congreso? Función legislativa. ¿Qué significa función legislativa? Dar leyes, modificarlas o derogarlas. Función de control político. Claro, cuando algún funcionario del Estado comete un acto irregular, es el Congreso que se encarga de citarlo, ¿no?, a este importante poder del Estado, ¿no?, para saber qué sucedió, ¿no? Función especial, claro, porque el Congreso tiene la función, por ejemplo, de otorgar permiso al presidente de la República, ¿no?, para que salga del país. Tiene la función de la demarcación territorial. Tiene la función de la defensa de nuestra soberanía, en parte, ¿no? Tiene la función también, por ejemplo, de aprobar tratados. A eso se llama funciones especiales del Congreso. La función legislativa. ¿De qué se encarga la función legislativa? De dar leyes, ¿no? O sea, abarca el debate y la aprobación de reformas de la Constitución, de las leyes. Así como da leyes, puede interpretarlas, puede modificarlas y puede derogarlas, ¿no?, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Constitución y el reglamento del Congreso. Tiene la función de control político, ¿no? O sea, comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, ¿ves?, la realización de actos e investigaciones, puede investigar, y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, los actos de la administración pública y de las autoridades del Estado. ¿A qué llamamos funciones especiales del Congreso de la República, ¿no? Por ejemplo, designar al Contralor General de la República, ¿no?, elegir al defensor del pueblo, designar a los miembros del Tribunal Constitucional, ratificar al presidente del Banco Central de Reserva y el superintendente de Banca y Seguros. Le corresponde también la remoción en los casos previstos en la Constitución. Estructura y organización parlamentaria, ¿no? ¿Cómo está establecido la estructura del Parlamento? Por ejemplo, está el Pleno, el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, la Presidencia, la Mesa Directiva, las comisiones, ¿no? Todo eso conforma la organización del Parlamento, ¿no? El Pleno, el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, la Presidencia, la Mesa Directiva, las comisiones. Tenemos también una comisión que nunca se desactiva, ¿no? O sea, pueden cerrar el Congreso, pero esta comisión siempre está ahí. Por eso se llama comisión permanente, ¿no? La comisión permanente es un organismo del Congreso que funciona mientras no está reunido el Congreso en el Pleno, ¿no? No se desactiva, ¿no? Como le digo,
pueden disolver el Congreso, pero esa comisión permanente sigue, ¿no? Sigue ejerciendo funciones. Ellos son elegidos por el mismo Congreso, esta comisión. Y esta comisión permanente, mira, no excede el 25%, escucha, esta comisión permanente no excede el 25% del número total de congresistas. Principales atribuciones del Congreso, por ejemplo, ¿no? Dar leyes y resoluciones legislativas. Autorizar al presidente de la República a salir del país. Mira, dar leyes y resoluciones legislativas. Autorizar al presidente de la República a salir del país. Aprobar la demarcación territorial. Mira, aprobar la demarcación territorial. Ejercer el derecho de amnistía. Ejercer el derecho de amnistía. Autorizar empréstitos. ¿Qué más? Aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. Aprobar los tratados internacionales. Velar por el respeto de la Constitución y las leyes. ¿No? Esas son las atribuciones del Congreso, ¿no? Dar leyes y resoluciones legislativas. Autorizar al presidente de la República a salir del país. Aprobar la demarcación territorial, ¿no? Ejercer el derecho de amnistía. Autorizar empréstitos. Aprobar el presupuesto. Aprobar los tratados internacionales. Velar por el respeto de la Constitución. ¿Qué es el derecho de amnistía? Es una gracia que otorga el Congreso a los condenados por delitos y que borra completamente sus antecedentes penales, ¿no? Dejándolos en inmediata libertad. La amnistía es el olvido formal del delito cometido. Un ratito, vayan leyendo esa pregunta. Profesor. Ya. Se les recuerda que tienen que estar con la cámara prendida. Si están con la cámara apagada, luego no quiero ningún reclamo cuando no van a entrar a la clase hasta que acabe la otra hora, por si acaso. Última vez, ¿ya? Lo vuelvo a repetir. Prendan la cámara. No me prenden la cámara, ya no lo voy a dejar ingresar a esta parte final, sino ya al último ya. O sea, ya no van a ingresar más claro. Correcto. Así que prendan la cámara, por favor. Vamos con la primera pregunta. Neira, lee la primera pregunta, por favor. Es el órgano representativo de la nación y tiene como funciones principales la dación de leyes, la permanente fiscalización y control político, orientados al
al desarrollo económico, político y social del país, así como la eventual reforma de la Constitución y otras funciones especiales. La anterior se refiere al Congreso, en cual consta de la Cámara Única. Ya, ¿cuál crees que sea la respuesta? Sobre la Cámara Única. Única cámara, muy bien. Ahí sería letra B. B. Número 2, Sáenz. Sí, profesor, dice, los representantes del Congreso son elegidos por un periodo de, ahí es la de profesor, 5 años. Los representantes para el Congreso son elegidos por un periodo de 5 años. Bernala 3. De acuerdo a la Constitución Política del Perú, los congresistas representan a la nación, la D. Claro, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, los congresistas representan a la nación. Serna Guardia Ya, profe. 4. Autorizar al presidente de la República para salir del país es una atribución A, del Consejo de los Ministros, B, del Poder No, Judicial, C, dime del cuál es Congreso. nomás, dime cuál es para ti. Ya, profesor. Dime cuál es. Es Congreso de la República, muy bien. Letra C. 5, García Muñante. Se considera como una atribución del presidente de la República. Profesor, la B, debatir sobre asuntos de seguridad nacional. Presidir el sistema de defensa nacional, la C. 6, Tardillo. Si el presidente de la República no ingresa al territorio patrio dentro del plazo fijado por el Congreso, entonces se podría la C. Vacarlo del cargo, muy bien. 7, Leandro. Es un requisito para postular a la presidencia de la República. ¿Cuál es? A ver. Apúrate, está que se me gana el tiempo. ¿Cuál es? Es la A. Ya, letra 35 años al momento de postular. Arizaga, la 8. Dentro del Poder Judicial, el órgano jurisdiccional que tiene potestad de impartir justicia en todo el territorio nacional es Ya, dime. la Corte Superior. La Corte Suprema, letra B. 9, Leandro. 9, Leandro. No es un principio y derecho de la función jurisdiccional en el Perú. Ya, ¿no crees? La B. La publicidad de los procesos. La 10, Tardillo. Lee la pregunta 10. Los jueces que provienen de elección popular son la B. B, juzgado de paz.